Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. Hola doctor, muy buenos días. ¿Cómo le va? Gustavo Dapiano lo saluda. Buen día, Gustavo, a usted y a toda la audiencia. Un gusto hablar, como siempre, los días miércoles en referencia a este espacio que tenemos en cuanto a salud y medicina preventiva. Exactamente. Doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, habíamos acordado la vez pasada, después de haber hablado de sífilis, de seguir hablando de las infecciones de transmisión sexual. Antes se conocían como enfermedades de transmisión sexual, pero está demostrado que existen no menos de 25 enfermedades que se transmiten por esta vía. También habíamos hecho el abordaje la vez pasada con respecto a que el ejercicio de la sexualidad no es solamente la sexualidad convencional del heterosexual, también existen relaciones homosexuales, donde existe obviamente un ano receptivo, existe el sexo oral. Bueno, y en particular el tema que queríamos abordar hoy era la gonocoxia o la blenorragia, como otra enfermedad muy prevalente en el mundo. Sobre todo, más que nada, porque desde lo preventivo, esto obviamente se podía controlar en la medida que con nuevas parejas, hasta tanto se produjo una estabilización en el tiempo, como con personas desconocidas. Siempre tenemos obviamente el adminículo, por ponerle un nombre como se lo conoce popularmente, como el preservativo, que habla a favor de lo que se llama sexo protegido. La manifestación más importante en el caso del hombre es fundamentalmente la uretritis gonocóxica, o sea, lo que se llama la inflamación de la uretra, que es a su vez vía de salida tanto de la orina como del semen, que se inflama obviamente por presencia de este germen, donde obviamente la contracción es a través de las relaciones sexuales. Relaciones sexuales obviamente sí, alguien es susceptible con alguien que es portador o está cursando la enfermedad. Además, desde el punto de vista epidemiológico, siempre tenemos que tener en cuenta que en este tipo de enfermedades siempre intervienen no menos de 2 personas y obviamente siempre tiene que haber una tercera que ha enfermado a alguna de estas dos o a estas 2 personas, por hablar de más de 3 personas. ¿Qué pasa en el caso particular de varón? Después vamos a ver que la cosa se complejiza un poco más en el caso de la mujer. Bueno, esta puerta de entrada, como puede ser la uretra, obviamente en forma ascendente puede ir comprometiendo otros órganos, como puede ser el epidídimo, el testículo e inclusive hasta la próstata. Hablando siempre de esta enfermedad gonocóxica o blenorragia, como se la conoce habitualmente. Esto obviamente es otra cosa importante para tener en cuenta, es que esta infección puede venir asociada con otra que inclusive pasa desapercibido y produce lo que se llaman uretritis no gonocóxicas, que generalmente son a líquido claro, así como esta es purulenta, con un pus obviamente de color que generalmente puede ser verde amarronado. Acá en este caso particular, en el caso de la clamidia, por hablar de la asociación más frecuente, y esto para siempre tener en cuenta que en las enfermedades de transmisión sexual pueden ir más de una en lo que llama el contagio, inclusive en una sola relación sexual. Claro. Y en general van asociadamente el gonococo junto con la clamidia, que seguramente debe ser una de las infecciones más frecuentes en todo el mundo. Yendo ya en particular a la mujer, la forma de manifestarlo generalmente es a través
de una endocervicitis, porque el gonococo tiene predilección por ubicarse en el cuello del útero. Si se compromete el cuello del útero y obviamente la infección continúa siendo ascendente, desde ya que se puede comprometer el propio endometrio, o sea, lo que se conoce habitualmente como el lugar donde se anida el fruto, o sea, la unión del óvulo con el espermatozoide, lo que se conoce habitualmente como útero, y de ahí seguir ascendiendo, comprometer las trompas de falopio, e inclusive hasta los ovarios. E inclusive, en el caso de la mujer, muchas veces esto pasa desapercibido, porque por ahí el hombre lo puede expresar a través de un líquido purulento, pero en el caso de la mujer puede pasar hasta un 80% en forma desapercibida. Y esto realmente representa todo un problema, porque puede inclusive esta infección seguir ascendiendo y generar lo que se llama abscesos de tipo tubo ovárico, donde están comprometidos la trompa como el ovario, e inclusive producir, en el caso de colecciones abscedadas, si estas drenan dentro de la propia pelvis, dentro de la propia cadera, es lo que se llama pelviperitonitis. Así que realmente son enfermedades muy importantes para tener en cuenta. Esto en la mujer se conoce habitualmente como enfermedad pélvica inflamatoria. Hay una sigla que manejan los tocoginecólogos que es el EPI, y también tener en cuenta que así como hablamos del tocoginecólogo, que es seguramente quien tiene más posibilidad de controlar estas enfermedades, en el caso del varón es el urólogo. Pero en muchas oportunidades son los dermatólogos que se dedican a infecciones de transmisión sexual, porque evidentemente pueden estar afectados tanto piel y mucosas, por lo menos en cuanto a los genitales externos. Y obviamente, para cerrar, dentro de las interconsultas, desde ya el infectólogo que juega un papel muy importante, porque siempre hay que tener en cuenta cuando alguien tiene alguna de estas enfermedades, que hay que estudiar otras que iremos hablando en otro momento, como sífilis, de la que ya hemos mencionado, y como puede ser inclusive el propio virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Doctor, le hago una consulta en cuanto a esto. En el caso de que la madre esté infectada y que no lo sepa, ¿en el momento del parto se lo puede trasladar a la criatura? Excelente pregunta. Obviamente hablar de todo esto es muy amplio, y fíjense que obviamente muchas de estas enfermedades, como el caso de la sífilis, hablábamos la vez pasada, pueden pasarse directamente al producto, al feto, y obviamente en el mismo momento del trabajo del parto, y producir, en el caso del gonococo, e inclusive de la propia clamidia, es lo que se llama conjuntivitis. Y esa conjuntivitis, si no se trata a tiempo, y por eso que se hacen gotas con antibióticos profilácticos en el recién nacido, independientemente de no estudiar el ojo ni la madre previamente por el hecho de que pudo haberse infectado en la última parte del embarazo, esa conjuntivitis, si no es tratada en tiempo y forma, pudiera una endoftalmitis, o sea, una infección de todo el ojo, e inclusive hasta la ceguera. Así que la pregunta me parece muy atinada, más que nada por el hecho de que es muy importante lo preventivo, de las distintas cosas que se le hacen al recién nacido, como la vitamina K, la aspiración, el secado, el lavado, hacer estas gotas preventivas que generalmente se hace con un antibiótico, el grupo de los macrólidos. Perfecto, doctor. Ha quedado muy claro este tema, y usted me dirá de qué hablamos la semana entrante. Bueno, siguiendo, ya que estamos en esta línea de desmistificar todo el tema con respecto a las infecciones de transmisión sexual, vamos a hablar de herpes genital. Otra lesión que generalmente se manifiesta con vesículas, y muchas veces estas vesículas ulceran, y que también a veces hasta pasan desapercibidas, por eso que me parece otro tema importante para abordar la semana que viene. Y así iremos desarrollando
por lo menos las más importantes. No vamos a obviamente hablar de las 25, porque algunas son poco frecuentes, pero ya nos comprometemos para el miércoles que viene para hablar de herpes genital. Perfecto, doctor. Que tenga una muy buena semana y nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles en este espacio de salud. Bueno, desde ya muy agradecido y como siempre nos vemos la semana que viene. Este fue el espacio de salud a cargo del doctor Roberto Simioli en Mañanas de Estudio.